Hola, soy Natalie Estilo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero mostrar a realizar esta linda blusa, el trazo, corte y costura. Es una blusa manga larga y también llega hasta la cadera, aunque tú puedes hacerlo más corto dependiendo tu estilo. Hoy te voy a explicar entonces cómo realizar los patrones, aunque también puedes comprar los patrones desde la talla XXS hasta la XXL. Te voy a dejar más información en la descripción de este video y también en mis redes sociales, especialmente en Instagram, a un cómodo precio, súper accesible para que puedas iniciar a emprender en un nuevo proyecto. Y como puedes notar, esta blusa lleva también su combinación con un pantalón que te voy a explicar en un próximo video. Bueno, dicho esto, comencemos. Muy bien, para poder realizar los patrones con tus propias medidas, es decir, súper mega personalizado, vas a necesitar ver la clase número 52, 53 y 54 de mi canal de costura. También puedes ver la clase número 23, donde doy tips de telas que estiran. Si tú ves esas clases que te acabo de mencionar aquí en mi canal de costura, Natalie Estilos, entonces vas a poder realizar este patrón base con la tela que compraste y también la manga. Y así, a partir de estos patrones, con tus propias medidas, que lo explico en esos videos tutoriales, vas a poder realizar la modificación súper sencilla de hoy. ¿Qué vas a necesitar? Bueno, como este es un vestido, vamos a empezar con la modificación. Lo que vas a tener presente es hasta qué largo quieres tú la blusa, porque, bueno, la blusa que te voy a explicar a realizar hoy llega más o menos hasta la cadera, pero tú puedes hacer la blusa más corta si tú quieres y no vas a necesitar abertura en la parte lateral de la blusa. Puedes tener eso presente, pero como queremos realizarla justamente como el video de hoy, entonces ¿qué vas a tener en cuenta? Vas a tener en cuenta la abertura, el largo de la blusa, supongamos que es hasta la cadera, entonces tú vas a tener en cuenta la abertura, qué tan grande la quieres, porque si tú quieres que la blusa te quede súper ceñida al cuerpo, entonces la abertura va a ser más pequeña. Ahora, si quieres más espacio para la cadera y quede así más bonito, entonces tú vas a calcular más o menos la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, es 18 el alto de cadera, entonces tú vas a colocar la mitad de 18 y haces una pequeña marquita. Y así vas a hacer también con el patrón trasero. Miren, aquí está el patrón delantero, que sería el que tiene la curvatura más pronunciada, la parte delantera, y la parte trasera que tiene el contorno de cuello más pequeño. Esta partecita de aquí, como te expliqué en esos videos tutoriales que te acabo de mencionar, es una diferencia, ¿ok? La parte delantera y la parte posterior, que a veces pues no es necesario. Ahora, en el caso de la manga, aquí está el patrón de manga sin colocarlo al doblez del papel. Pero en ese video tutorial pues te explico cómo realizar la parte delantera y la parte posterior. Este que tiene la curva más pronunciada sería la parte delantera y la parte trasera. ¿Ok? Lo coloqué así para que vieran la diferencia. Y en el caso del cuello, sería el largo total del contorno de cuello, toda esta partecita. Y el ancho sería al doblez, ¿ok? Para que solamente tengas que cortar una sola tira y no tengas que cortar dos tiras. Por ejemplo, tú quieres que el contorno de cuello tenga un alto de 4 centímetros, supongamos. Entonces esto va a ser de 8 centímetros, lo que es el largo, más el aumento de costura que tendrías que agregar más adelante. Por ejemplo, aquí, mis amadores de la costura, ya yo agregué el aumento de costura, ¿ok? Miren, en el caso de la parte delantera, aquí lo copié de nuevo, justamente hasta donde quiero la blusa, supongamos hasta la cadera, pero puede ser más corta como te mencioné, y aquí hice una pequeña marquita hasta donde yo quería la abertura. Y en el caso del costado, hice que el costado, la curva menos pronunciada, o sea que tenga una curva
bien bonito, ¿ok? Miren aquí cómo está. Aquí lo que hice fue redondearlo, quité este ángulo, ¿verdad? Para que quedara más bonito y agregué el aumento de costura. El aumento de costura, ¿dónde se tiene que agregar? Bueno, en la parte inferior para el doblez, que puede ser de 2 centímetros el aumento de costura, 1 centímetro en el costado, excepto aquí, 1.5 dejé en la parte de la abertura del costado para doblarlo, y 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro, lo que es toda esta parte superior, ¿ok? De la parte delantera de la blusa. La parte posterior es exactamente lo mismo, salvo que la única diferencia sería el contorno de cuello, que es más corto, ¿verdad? Esta sería la única diferencia. En el caso de la manga, como observen, yo lo que hice fue copiarlo al doblez del papel y saqué entonces la parte delantera y la parte posterior de la manga, agregando también el aumento de costura, 2 centímetros en esta partecita. Allí en ese video tutorial que les menciono, yo explico cómo agregar el aumento de costura aquí y cortar, porque es importante que te quede aquí como una punta, ya que al doblarlo no te va a faltar tela después, ¿verdad? Aquí no te va a faltar tela. Entonces aquí tenemos también el patrón de manga. Súper fácil, no tiene nada de difícil si hicieron y vieron la clase que les acabo de mencionar. Y también aquí en el caso del cuello, entonces agregué el aumento de costura por todo lo que es el contorno. No les explico entonces cómo hacer los patrones porque ya está explicado en esos videos tutoriales a detalle. Lo único diferente sería el contorno de cuello, que es lo único que no explico allí porque bueno, es un modelo especial, y el caso de la abertura aquí en el costado, ¿ok? Que también es opcional, ¿ok? Porque puede ser más corta la blusa, ¿verdad? La queremos hasta aquí, por ejemplo. Entonces, pues si es hasta aquí la blusa, pues no vas a necesitar la abertura ni nada, simplemente estás haciendo una blusa más corta, o puede ser un top, ¿verdad? Para las chicas, si quieren un top, también lo pueden hacer con tela que estira. Justamente viendo esas clases de esos videos tutoriales, nuevamente digo cuáles son esas clases. El número es la clase número 54 y estas dos entonces sería la clase número 52 y 53, y te recomiendo que también veas la clase número 23, cómo coser telas que estiran. Esas clases están súper buenas, que subí hace tiempo y súper interesante. Entonces, ya teniendo los patrones así, podemos pasar al corte y costura. Si quieres entonces los patrones con tus propias medidas. Y yo en esta oportunidad estoy utilizando los patrones que puedes descargar. Lo que vas a hacer es ubicar el patrón con alfileres con la tela al doblez de esta manera, guiándote con las especificaciones que trae el patrón. Y vas a cortar justamente al borde del patrón, porque también los patrones descargables tienen el aumento de costura especificado, 1 centímetro por todos los que son los contornos, y el dobladillo al final de la blusa entonces tiene también especificado con una marquita que son 2 centímetros. Entonces vas a cortar por todo lo que es el recorrido del patrón con una tela que vas a utilizar que estire lo suficiente que pueda entrar, porque no necesita cierre, ¿verdad? Una tela de algodón también puede ser, telas que estiren. Y luego que cortes este lindo patrón, la parte delantera, como puedes notar, aquí estoy cortando este piquito que falta por cortar. Entonces voy a quitar los alfileres para que tú veas cómo queda la parte delantera si lo llevas al doblez de la tela. Te va a quedar todo lo que es la parte delantera completa, ¿ok? Esta parte. Ahora vamos a cortar la parte posterior. E igual, la parte posterior lo vas a colocar justamente al doblez de la tela y vas a cortar por todo lo que es el recorrido, ubicando el patrón con los alfileres para que así no se te mueva la tela, sobre todo este tipo de telas que estiran un poquitico, que no se te vaya a mover, porque si no, entonces te va a quedar mal el corte y también por ende pues la costura no te va a quedar bien. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de cortar. Y luego que termines entonces de cortar, verifica que todo bien.
Miren, aquí estoy quitando los alfileres rápidamente y también te muestro la parte posterior. La diferencia, el corte en el cuello, ¿verdad? Que te identifica que esta es la parte posterior. La manga también vas a colocar la tela al doblez para sacar 2 piezas. Ubicas bien con alfileres para que no se mueva y también vas a cortar por todo lo que es el recorrido porque agregamos el aumento de costura en el patrón. Sea el patrón que realizaste con tus propias medidas o el patrón que compraste, que también es una ayuda muy buena porque como la tela estira, entonces se va a adaptar muy bien. O sea, no va a tener tantos problemas que cuando son patrones que son con telas planas. Como es tela que estira, entonces puedes utilizar estos patrones con tranquilidad y dependiendo también de tu talla. Otra cosa que vas a tener también en cuenta es hacer el piquete en la parte superior. Aquí estoy colocando el patrón de nuevo porque casi se me olvida y puedes hacer entonces aquí el piquete en el centro para que te guíes que justamente allí vas a coser en lo que es el hombro de la blusa, ¿verdad? Entonces parte delantera y parte posterior. ¿Cómo identificamos cuál es la parte delantera y cuál es la parte posterior? La parte delantera tiene más curva, lo que es la parte de la copa de la manga, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienes las 2 piezas. Ahora vamos con el cuello. Lo que vas a hacer es colocar el patrón y cortar por todo el contorno y te va a quedar entonces el cuello completo. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la costura. Esta es la parte posterior porque tiene el cuello más pequeño, más corto. Y esta es la parte delantera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a colocar los derechos con derechos, o sea, los derechos enfrentados de esta manera porque vas a comenzar a coser lo que es el costado para unir la blusa y los hombros, ¿ok? Vamos a pasar primeramente una costura lineal en el costado y en los hombros, no en la abertura. Obviamente la abertura sí no vamos a coser con una costura lineal, entonces vas a ubicar muy bien con los alfileres, pasa la costura lineal y luego la overlock hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí, hasta lo que es la curva y esta parte no. Esta parte la vamos a coser más adelante. Entonces aquí estoy ubicando con alfileres para poder pasar a la máquina de coser. Y vamos a coser a 1 centímetro, que es el aumento de costura en el patrón digital y el aumento de costura que también dejamos en el patrón que puedes realizar con tus propias medidas. Aquí estoy pasando la costura lineal primeramente aquí en el hombro y me estoy ayudando con un prensatela de teflón porque esta tela me costaba muchísimo que corriera, o sea, cuando estaba cosiendo. Entonces lo que hice fue colocar la puntada un poquito más grande y utilizar este tipo de prensatela. Este es un tip también que puedes tener en cuenta por si te pasa lo mismo que a mí con la tela que vayas a comprar, ¿ok? La tela que estire para realizar esta linda blusa. Entonces aquí estoy cosiendo lo que es el costado, como puedes notar, ubicando muy bien para que no vaya a ser que esté cosiendo con más en una pieza y con la otra no. En vez de 1 centímetro estoy cosiendo 2 centímetros en una y 1 centímetro no es la idea. Y cuando llegues aquí en esta parte de la abertura, tú coses hasta llegar casi hasta la abertura, ¿ok? Entonces coses aquí de esta manera. Y ahora vas a pasar la overlock en los hombros o también el zigzag, claro está, si no tienes la overlock puedes utilizar el zigzag, siempre lo digo casi en todos mis videos tutoriales de costura, ¿no? Quita el excedente de hilo y vas a hacer lo mismo también en el costado. Porque estoy mostrándote cómo estoy pasando el overlock para que no quede ninguna duda, sobre todo ahorita cuando pasemos a la abertura. Miren, aquí estoy pasando entonces la overlock y me voy a detener aquí me voy a detener justamente aquí donde termine el costado, quito el excedente y estos hilos que quedan por aquí lo vas a meter en la overlock de esta manera. Miren, aquí coloqué con una aguja y ahora lo que estoy haciendo es introducir esos excedentes de hilo dentro de la misma costura que realicé del overlock. De esta manera no se va a descoser y ahí vas a tener protegida esa costura que estás haciendo. Luego obviamente vas a quitar la aguja y te va a quedar así y cortas lo que te sobró de hilo. Esta es una manera también muy buena para que entonces la overlock no quede así como los hilos volando por allí. Y ahora voy a pasar la overlock con la abertura así de esta manera como te estoy mostrando. Estoy colocando la abertura así
abrí la costura de esta forma, aquí lo uno lo más que pueda y paso la overlock o el zigzag. Es para rematar aquí entonces y no se vea feo, aunque la tela obviamente no deshilacha porque es una tela que estira, pero igualito, ¿verdad? Para que quede bien bonita la costura. Y luego de pasar esta costura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doblez hacia adentro en la abertura para que no se vea la overlock, pero esto lo vamos a hacer después que vayamos a coser lo que es el doblez de la terminación final de la blusa, ok, la parte de abajo. Miren, aquí te estoy mostrando cómo quedó entonces la costura que acabamos de realizar en la abertura en todos lados, en el costado, y aquí voy a hacer simplemente un doblez hacia adentro, uno solo porque voy a pasar la collaretera, que es un tipo de máquina de coser que solo hace terminaciones, como la que te estoy mostrando. Esta máquina hace solo terminaciones y utiliza doble aguja y atrás hace como la decoración de la overlock. Es súper práctica, sobre todo para telas que estiran, utilizando el hilo correspondiente para telas que estiran. Pero también puedes hacer un dobladillo sencillo también utilizando el hilo correcto que te explico en esos videos tutoriales que ya te mencioné, que te invito a que veas para que tengas más información con respecto a este tipo de tela que estés utilizando. Ahora entonces, luego de pasar ese doblez en la terminación de la blusa, voy a ahora sí hacer el doblez de 1 centímetro en la abertura, para que así no se vea la overlock, ¿ok? Y se vea mejor la terminación de la blusa. Así vas a tener todas las ideas de cómo coserlo, el paso a paso, si adquieres los patrones en diferentes tallas para que así puedas vender tus primeras blusas o puedas incluirlas en tu emprendimiento. Muy bien, entonces termino de coser también el otro lado de la abertura, cosí uno primero y luego el otro, no lo cosí así completo porque si no aquí en la terminación de lo que es el costado va a quedar así como, no va a quedar bonito la costura en la abertura. Si lo haces así, una parte primero y la otra después, te va a quedar bien bonito. Y remata tanto al inicio como al final en cada costura lineal para que no se te vaya a descoser lo que estás haciendo. Perfecto. Luego de coser entonces la abertura, miren lo lindo que queda, súper lindo con el color del hilo de la tela, igualito, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que es el cuello, súper fácil también. Lo que vamos a hacer con el cuello es doblar entonces la pieza que acabamos de cortar, pero lo vamos a doblar así para coser el costado. Y luego de pasar una costura lineal, nada más vas a abrir la costura y vas a doblar como te estoy mostrando aquí en el video, ¿verdad? Y lo vas a ubicar en todo lo que es el contorno de la blusa. Con alfileres te vas a ayudar colocando este costado que cosimos al final en la parte posterior, aunque también lo puedes colocar en un costado de los hombros, en la parte de los hombros, en la costura de los hombros también puedes colocar esa terminación del cuello. Yo la quise colocar en la parte posterior y me voy a ayudar con los alfileres ubicándolo así para poder pasar una costura lineal primeramente y luego la overlock. Es bueno que lo hagas poquito a poco para que así no vayas a estirar de más lo que es el cuello, ¿verdad? Esta parte del cuello y no te vaya a quedar bien la costura. Queremos que quede todo súper bien, sea para ti o para tu clienta. Entonces, luego de colocar los alfileres, ahora sí estás preparada o estamos preparados para pasar a la máquina de coser. Y aquí quité la pieza que trae la máquina de coser abajo para que así pueda coser todo lo que es el contorno de cuello con mayor facilidad, respetando el aumento de costura de 1 centímetro. Te vas a ir poquito a poco. Yo en este caso siempre utilizo este imán para que no se me vaya a mover la tela y vaya a coser más o vaya a coser menos. Es un ayudante también de costura, esta herramienta que se puede colocar en la máquina de coser, este imán, ¿verdad? Entonces vas cosiendo poco a poco con costura lineal. Y aquí sí no tienes que rematar tanto porque, ahí terminas la costura que la estás completando con la otra. Y bueno, aquí como te estoy mostrando, estoy en la overlock cosiendo aquí lo que es el contorno de cuello, la terminación, para que quede todo bien bonito y podamos terminar entonces la costura del cuello. Súper fácil, mis amadores de la costura, aquí en el canal Natalie Estilo, con este nuevo nombre súper bonito. Y ahora, luego de terminar de coser el cuello, aquí te voy a mostrar mejor cómo quedó. Miren, del lado de afuera queda así, súper lindo, ¿verdad?
Y por dentro también te tiene que quedar lindo, por dentro te tiene que quedar así la costura, súper bien bonita la terminación. Y ahora vamos con la manga. Para la manga súper fácil también. Lo que vamos a hacer es colocar derecho con derecho y vas a coser el costado con costura lineal y aprovecha y también cose los puños con un dobladillo sencillo. O si tienes la collaretera como tengo yo, entonces simplemente pasas la collaretera en el contorno del puño, que esta máquina es buena para las terminaciones, sobre todo con telas que estiran, ¿verdad? Aquí entonces vas a pasar el costado y los puños. Y aquí te muestro cómo me quedó la costura. Aquí en el costado y también en el puño, miren que estira y no se rompe la costura, súper importante. Por eso digo que el hilo tiene que ser el correcto. Vayan a ver ese video tutorial. Ahora, te vas a ayudar con alfileres para ubicar las mangas, teniendo presente que la curvatura más pronunciada es la parte delantera. Te vas a ayudar con alfileres para colocar el costado. Yo siempre hago así para estar segura. Y aquí en el hombro, ¿verdad? Te ayudas con alfileres colocando el piquete justamente donde va el hombro y la otra manga también en la parte del costado con el costado y el piquete en la parte del hombro. Y ya luego de colocar estos dos alfileres le puedes dar vuelta a la blusa y sabes que estás colocando bien la manga. Yo hago así porque cuando yo estaba comenzando, como me equivocaba y entonces cosía la manga donde no la tenía que coser y después para descoser eso es horrible. Es mejor que hagas así para que así estés súper segura o seguro, porque también hay amadores de la costura hombres. Así puedas quedarte súper bien, ¿verdad? Y no tengas que correr el riesgo de tener que descoser. Entonces, ubicas bien con alfileres todo lo que es el contorno, sin estirar mucho la tela. Y luego vas a pasar entonces la costura lineal y la overlock en todo lo que es el contorno de ambas mangas, que sería lo último que faltaría para la blusa. Súper fácil, ¿verdad? Aquí entonces estoy pasando la costura lineal, también quité la parte de abajo para que así quede bien, no se me vaya a estirar la tela porque ahí está todas las piezas de la máquina, ¿no? Quité la parte de aquí de al lado para que así no tenga que estirar tanto la tela. Entonces termino de coser todo lo que es el contorno, teniendo presente que no se me vaya a mover la pieza de la manga en el costado para que así quede el costado con el costado de la manga con el costado de la blusa, quede bien. Muy bien, entonces así te tiene que quedar la costura, súper linda. Y le pasas la overlock también. Miren, aquí le estoy quitando también la parte del overlock para que la manga de verdad no se me vaya a estirar y después vaya a quedar así como curviado, no sé, vaya a quedar rara la manga con la costura, ¿verdad? Entonces aquí termino de pasar la overlock y estamos listos, mis amadores de la costura. Sería lo último para terminar de coser la blusa, a menos que le quieras colocar tu etiqueta personal. Ahí sí tendrías que seguir cosiendo solo la etiqueta, ¿verdad? Pero ya terminamos la blusa. Ahora te muestro el resultado final de nuevo. Miren lo lindo que queda entonces por dentro la costura, utilizando un hilo que vaya a juego con la blusa que acabamos de realizar, ¿verdad? Y la parte delantera también te tiene que quedar súper bonito. Y lo bueno es que te sirve para el invierno, dependiendo de la tela que vayas a utilizar, o para el verano, si la quieres más corta, más larga, todos esos detalles que ya te mencioné, porque con este patrón puedes hacer también las modificaciones en base a tu estilo. Entonces nada, aquí quedó súper lindo y ahora te muestro nuevamente cómo queda puesto. Y mis amadores de la costura, si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, regalarme un me gusta y un lindo comentario. Y nos vemos en un próximo video tutorial para que veas entonces cómo también puedes trazar, cortar y coser un lindo pantalón. Nos vemos muy pronto.